Los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, firmados en 1984 en Guatemala por todos los países centroamericanos, dieron la pauta para retomar el proceso de integración de la región de Centroamérica, así también acercarnos al Caribe como dos bloques para unificarnos y que nos permitan elevar la competitividad de la región y por supuesto avanzar también en el aspecto político. Unidos, centroamericanos y caribeños, podemos obtener mayores beneficios de todas nuestras fortalezas y recursos, ofreciendo un buen clima de negocios para incrementar la inversión, la generación de fuentes de empleo, la productividad y la competitividad que lleve a un mayor desarrollo económico y social de cerca de más de 70 millones de habitantes de Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Integración Regional del Caribe y Centroamérica. Contamos con la presencia del señor Luis Fernando Andrade Falla, secretario general de los Estados del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo y por estar en Guatemala. Pues es un gusto, es un honor poder compartir con ustedes y con la opinión pública guatemalteca la experiencia que he tenido por 4 años de estar en Puerto España, en Trinidad y Tobago, en una organización de 25 países miembros en que Guatemala, por primera vez, un guatemalteco está en esta posición regional. ¿Qué importante es el Caribe? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo podemos definir este bloque de 25 países del cual Guatemala forma parte? Mire, es algo que no se había apreciado años atrás, el valor de las relaciones con las islas del Caribe. La situación de Belice por mucho tiempo, siendo Belice parte del CARICOM, distorsionó esta relación. Desde el momento que esto se supera y hay mecanismos de mutuo acuerdo con Belice, el tema del banano, que era otro de los irritantes en las relaciones subregionales, las islas del Caribe mantenían una relación privilegiada con Europa, y Centroamérica y otros países latinoamericanos abogaban por la apertura del mercado del banano, el azúcar y otros productos tradicionales. Ese era otro tema que nos tenía distanciados. Pero las realidades de los últimos, diría yo, 10 años, desaparece el tema de Belice como un contencioso con el CARICOM, desaparece el tema del banano y del azúcar. Y hay otro elemento que le acelera el proceso de acercarnos a ambas subregiones. Es el acuerdo de asociación de Europa con CARICOM, como grupo de países, y el acuerdo de asociación de Europa con Centroamérica. No hay precedente de negociaciones de grupo de países y se da con ambas subregiones. Esto ha llevado a que, por necesidad, el CARICOM, las islas del Caribe, vuelvan a ver a sus vecinos. Y en los vecinos, los países con economías similares en tamaño, es Centroamérica. Y por supuesto con economías complementarias también. ¿Cuál es el fondo, el papel, cómo surge la Asociación de Estados del Caribe, CELAC? La Asociación de Estados del Caribe surge en el 94, cuando desaparece el bloque socialista de Europa y se inicia todo un proceso de globalización por bloques. Aquí se habló en este hemisferio del área de libre comercio de las Américas, precisamente en Miami en el 94, en la Cumbre de las Américas que va a haber en abril, es producto de ese proceso que va a ser en Colombia. La Asociación de Estados del Caribe nace también en esos procesos de integración, pero incluyendo a Cuba. La Cumbre de las Américas no incluye a Cuba. Y entonces es el foro de 25 países donde todos son vinculados por el Mar Caribe. Entonces esta asociación ha ido evolucionando a su ritmo, pero por primera vez un centroamericano, y el honor que yo tuve, el privilegio de presidir como secretario general de esta organización y darle la perspectiva centroamericana. Entonces en la coyuntura internacional se dieron los favorables para que tanto ellos como nosotros centroamericanos nos viéramos no como rivales en el pasado, sino como potenciales socios. Y hay empresarios centroamericanos que no han esperado a los gobiernos, que eso es lo que a veces pasa. Ven las oportunidades,
invierten, no es que vendan, no, que invierten. Y eso de invertir tiene más complicaciones, pero han sido exitosos. Estando allá en Trinidad y Tobago, en Puerto España, tuve la suerte en estos 4 años de estar de cerca de estos procesos de inversión en ambas vías, porque hay inversión caribeña en Centroamérica. Lo que había que darle era elevar el perfil, levantar las oportunidades y facilitar los encuentros empresariales. Los empresarios son los que naturalmente a veces van más adelante y los gobiernos van respondiendo a las coyunturas. Y ahora que voy en el término de mi periodo, ya hay una relación bastante avanzada que el nuevo gobierno espero pueda capitalizar como líder en Centroamérica en función de unas relaciones con el Caribe. ¿Cómo está conformada y organizada la Asociación de Estados del Caribe y por cuáles áreas vela en su estructuración? Mire, tiene varios temas de interés común para todos. Uno es el comercio y las inversiones. Luego está la protección y preservación de los recursos marinos. El Mar Caribe en sí como ecosistema es la fuente principal de turismo de la mayoría de las islas del Caribe y de algunas costas, por ejemplo de México, toda la parte de Yucatán y las costas de Cancún. Es por las playas, el color del agua, los ecosistemas. Igualmente en el Caribe. Entonces ese es un activo compartido. Entonces la asociación tiene la política de la protección y preservación como una gobernabilidad de conjunto, que es una experiencia muy interesante. Y luego están los desastres, reducción de riesgos de desastres. Los huracanes pasan por el Caribe, tocan Centroamérica. Es un tema de interés común, cómo mejorar la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Luego tenemos el tema de el turismo sostenible. Y hay algunos temas específicos que involucran a todos. Por ejemplo, los cruceros. El negocio de los cruceros se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del Mar Caribe. 20 millones de turistas pasan por la región, México, Centroamérica, el Caribe. Entonces es un tema de interés y se ha ido formando una asociación de destino de cruceros que no existe en el mundo, para tener una mejor capacidad de negociar con las líneas navieras o con los cruceros. ¿Cómo la asociación ha hecho grandes logros para la parte del desarrollo de la integración y el desarrollo integral de esta área? Mire, primero todos estos temas han hecho que se acerque Centroamérica y el Caribe. Son temas de interés común. Ahora, lo que ha tomado mayor, atractivo es la parte de las inversiones y el comercio. Porque no estaba en el radar, pues no era un interés de los caribeños acercarse a Centroamérica. Tenían una relación muy privilegiada con Europa y Estados Unidos. Pero las necesidades lo han hecho sobre todo a los empresarios. ¿Cuáles son las opciones para diversificar sus abastecimientos y sus mercados? Ahora que hay una recesión sentida en Estados Unidos y en Europa, América Latina goza de un relativo crecimiento y de capacidad de generar inversiones. Se vuelve de interés de ellos, de buscar qué opciones hay. Lo que hay que es facilitar esos encuentros y esas oportunidades, y esa es parte de la labor que la Asociación de Estados del Caribe está haciendo ahora, en que los empresarios van a la vanguardia de los gobiernos. Ahora es Centroamérica la que tiene que articular una política coherente con el CARICOM. Hubo una reunión que la AEC propició, SICA CARICOM, el año pasado, una cumbre que tuvo lugar en El Salvador, donde se acordaron temas de interés. Ahora, lo que hay que darles es el seguimiento y poder involucrar más directamente a los empresarios. Y de ahí la oportunidad que el sector empresarial guatemalteco tiene con su experiencia regional en Centroamérica. ¿Y cuáles son las nuevas oportunidades que se deben aprovechar para los países miembros, tanto de Centroamérica como de CARICOM, en este proceso de integración regional? Les voy a poner un ejemplo. Guatemala en los últimos 30 años ha tenido éxito en la exportación de producto no tradicional. Los caribeños están como nosotros hace 30 años. ¿Cómo se diversifican? ¿Qué nichos desarrollan? En el tema agrícola y en el tema manufacturas. La Gexport es como una de los éxitos de Guatemala, que no se ha explotado en función de compartir esa experiencia. Y cuando uno comparte una experiencia y coopera y pone al servicio de esa experiencia, nace el interés de hacer cosas conjuntas. Ya se ha adelantado, usted como ministro de Economía, lo vimos llegar a Trinidad y Tobago, nos recibió la primera ministra, y usted vio con la directora de Agexport, con Fanny Estrada, las oportunidades que hay.
Ya se empezaron esas relaciones, el gobierno actual está continuándolas, les está dando prioridad. He tenido conversaciones con el ministro de Economía, con la Cámara de Industria, con la Gexport, con la Cancillería de Guatemala. Yo creo que hay oportunidades para que todos se interactúen, se articulen y formulen estrategias de beneficio para el país y para Centroamérica. Por supuesto, oportunidades de inversión, de cooperación, de expansión de más mercados. Esa visita fue muy fructífera con AGEXPORT, con el Ministerio de Economía, con Cámara de Industria, una misión empresarial y por supuesto con el apoyo de usted como secretario de los Estados Caribeños y de la señora embajadora de Guatemala en Trinidad y Tobago. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor secretario general, ¿qué áreas están trabajando en conjunto a través de la cooperación para el desarrollo de los países centroamericanos y caribeños? Mire, más bien es propiciar áreas de interés común donde ambas partes se puedan sentar y vean beneficios recíprocos. Le comentaba que en el tema de los desastres, como salir no solo del comercio y las inversiones, es un tema que nos toca a nosotros como consecuencia del cambio climático. Es decir, ya hay evidencia científica de que se ha intensificado la frecuencia y la destrucción. Guatemala es un país que ha sufrido destrucción de infraestructura y mucha muerte de connacionales, desplazamiento de poblaciones y de comunidades, y con un recursos de inversión públicos que no se tienen. Entonces ya se vuelven políticas de negociación ante los países desarrollados, de que hay un efecto evidente en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Y ahí es con el Caribe que también les pasa lo mismo. Somos muy vulnerables. Hemos ido encontrando los mecanismos de negociación para plantear nuestro interés común en otros foros, sobre todo con los países más desarrollados. ¿Cómo cuando la parte de desastres afecta a los países, por ejemplo el caso de Haití o muchos países centroamericanos, cómo es que la asociación ayuda y aporta para la erradicación y que sucedan más desastres de este tipo? Mire, uno es sentarse y compartir las experiencias, las mejores prácticas. Otra es la negociación conjunta ante foros internacionales. Y luego, cuando hay países más desarrollados que quieren cooperar, por ejemplo, en meteorología, que es en alerta temprana. La meteorología es un sistema de información que ayudan a prevenir, digamos, en alguna medida, los desastres, sobre todo en el desplazamiento de personas o de recurso económico, y tomar las medidas oportunas. En este caso Finlandia es uno de los países de mayor desarrollo en la meteorología, en la hidrometeorología, y está cooperando con 16 islas del Caribe en una primera fase, luego lo va a hacer con Centroamérica, establecer mecanismos integrados de información regional, y la experiencia del Báltico, los países del Báltico tienen esos sistemas. En esa dirección de prevención es la que hemos estado trabajando. Se están perfilando con la Cruz Roja y la Media Luna Roja cómo mejorar la capacidad de los ejercicios de simulacros. Y Guatemala ya ha hecho algunos ejercicios en ese sentido, pero se requiere que la respuesta sea de la sociedad en general, los actores, y de la comunidad internacional en poder responder oportunamente y de forma eficiente a los desastres. Y es otro campo en que la asociación está trabajando. La integración regional es una serie de oportunidades que debemos aprovechar, pero usted ya mencionó el aspecto político, el aspecto económico. Ahora, de cara a la segunda década del siglo XXI, a la situación que vive Europa, Estados Unidos, concretamente, ¿cómo podemos entonces resumir estas grandes oportunidades? Usted mencionó el foro internacional también, donde los estados caribeños somos 25 votos, donde Centroamérica somos 8 votos. ¿Cómo realmente podemos aprovechar ese potencial como región? Mire, Guatemala como país líder de Centroamérica, y yo quisiera ver ese liderazgo se expresara como le tocó a usted vivirlo como funcionario de gobierno, configurar un nuevo bloque de integración Centroamérica y el Caribe. Si sumamos a todos los caribeños, a los de habla inglesa, a Haití de habla francesa, a República Dominicana y a Cuba, más Centroamérica, estamos hablando de alrededor de 70 millones de habitantes con intereses comunes.
Ese bloque puede configurarse en la medida que países líderes, en este caso yo incluyo a Guatemala, vayan fortaleciendo estas agendas. Ya un mercado de 70 millones y una expansión del mercado centroamericano, con la experiencia regional que tenemos. Es decir, el mercado centroamericano, el pastel se ha ido creciendo en términos económicos y todos se han beneficiado. Y es una integración que, comparada con otras en el mundo, es exitosa. El Caribe necesita adquirir experiencia y sobre todo la experiencia centroamericana en integración, en liderazgo no solo político, sino de inversiones. Como le digo, lo de la Gexport, yo regreso a ese tema porque ellos necesitan adquirir experiencia para exportar a Europa y a Estados Unidos. Si logramos consolidar una relación de cooperación que derive en coinversiones y alianzas estratégicas, este bloque de 70 millones al cabo de 20 años va a tener sentido, y uno de los países que pueden beneficiarse en este proceso es Guatemala. Este bloque de los 70 millones, muy importante entre Centroamérica y el Caribe, pero que mejor si llegamos a 100 millones con la parte sur de México. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué debemos implementar para que finalmente, digamos, sí estamos avanzando a los pasos agigantados que necesita este siglo XXI? Usted muy bien lo decía, en la reunión del 27 de julio del año 2011, de la reunión de los estados caribeños con Centroamérica, decide finalmente avanzar hacia un tratado de libre comercio, adicionalmente a los tratados bilaterales que está realizando Guatemala, el que ya celebró con Cuba de alcance parcial, con República Dominicana y ahora con Trinidad y Tobago. ¿Qué debemos hacer los países centroamericanos y caribeños para consolidarnos como ese nuevo bloque de cara al siglo XXI? Todo proceso tiene liderazgos y Guatemala tiene una responsabilidad de ejercer, porque lo tiene en su peso relativo, de ejercer un liderazgo en este proceso de consolidar y a profundizar una relación con el Caribe. Usted mismo lo ha vivido personalmente. Ojalá que el nuevo gobierno priorice esta relación. Tiene efectos multilaterales. Para llegar al Consejo de Seguridad, el Caribe votó por Guatemala. En el hemisferio podría incidirse en la OEA, si los Caribe y Centroamérica se ponen de acuerdo. Podrían imponer agendas de interés común. Es un número de votos que no se puede subestimar, tampoco en Naciones Unidas. No solo es el bloque de los 70 millones, sino la incidencia multilateral, la política exterior. Entonces tiene muchas implicaciones, mucho valor para el desarrollo del país, en su liderazgo regional, la expansión de los negocios, las inversiones, y que sea Guatemala en algún momento un hub, también que se visualice que invertir aquí tiene posibilidades de redituar en otros mercados. Señor Secretario General, ¿qué proyectos podemos avanzar en conjunto en Centroamérica y el Caribe para mejorar la infraestructura, tanto de portuaria, marítima, de carreteras y también incluso de la parte como el CEPAC, de Sistema de Interconexión Eléctrica de Países de América Central, para elevar la competitividad de la región? Le voy a hacer una reflexión. México propone en el 2000 el Plan Puebla-Panamá, hoy se llama la Mesoamérica, que incluye la interconexión eléctrica, carreteras, etcétera, para aprovechar mejor los tratados de libre comercio. Lo que se ha propuesto en la Asociación de Estados del Caribe, consultado con la CEPAL y con el BID, es un plan de interconexión, de infraestructuras de conexión, por ejemplo, puertos, aeropuertos, cables submarinos de electricidad, que pueda proyectarse de la parte latinoamericana hacia el Caribe. El Caribe no es del todo eficiente en el manejo de puertos y de centros logísticos. Entonces, tener un plan bien concebido de desarrollo, porque la expansión del Canal de Panamá ha obligado a los países, o a ciertos, no a todos, a poder preparar sus puertos. No todos los puertos van a poder recibir a los grandes buques. Y eso tiene un impacto en los sistemas logísticos, marítimos, portuarios y, por no decirlo, aeroportuarios. Copa, por ejemplo, Panamá ha sido pues, en la vanguardia en la interconectividad de infraestructuras de conectividad. Copa, por ejemplo, ha aprovechado muy bien su conexión con el Caribe, ha abierto rutas aéreas nuevas, Trinidad y Tobago, Jamaica, Puerto Rico, Haití, Curazao, casi la cobertura, y hay más demanda, Bahamas. Es una relación que ha facilitado la conexión, pero como un plan coherente de infraestructuras de conectividad, tanto la CEPAL como el BID están muy interesados, pero si Guatemala, y regreso a Guatemala,
sea parte de este liderazgo, va a ayudar mucho a la mejor eficiencia de conectividad entre las dos subregiones. Y ahí vemos fundamental el papel que juegan, por ejemplo, el corredor tecnológico, que puede ser esencial para unir también con la parte del Caribe y usando Guatemala para conexión también con Asia, que puede ser para los mercados que tendríamos muy buen acceso. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hablábamos de las distintas oportunidades. Alimentos juega un papel muy importante. La seguridad alimentaria y nutricional, según los indicadores, el Caribe no produce suficientes alimentos. Sin embargo, Guatemala tiene un crecimiento tremendo. El año pasado incrementó un 31% sus exportaciones. Hay más demanda y representa una gran oportunidad. ¿Cómo puede complementarse entonces Centroamérica y el Caribe en este tema de alimentos? Mire, no solo alimentos, los caribeños tienen que percibir en Centroamérica o en los centroamericanos a socios, no a competidores. Si en el tema de alimentos ellos no pueden o no tienen la capacidad de producir y se visualiza la posibilidad de coinvertir, porque hay que tener la estrategia de que hay que venderles, por supuesto, venderles donde se pueda y somos competitivos, pero también cómo coinvertir. Ha sido una historia muy distante de años, cultural, idiomática y económica, que hay que superar a través de una estrategia, de ablandamiento, por así decirlo, en el sentido de que seamos percibidos como cooperantes, que queremos compartir nuestra experiencia y buscar las áreas de coinversión. En la medida que seamos percibidos así, se van a abrir. Y la negociación de un acuerdo de alcance parcial o un acuerdo de libre comercio subregional va a ser más profundo y más amplio en la medida que nos vean como socios y no como competidores. Entonces ahí se requiere todo un trabajo muy fino de ablandamiento, si se quiere, traer aquí a los caribeños a Guatemala a que vean nuestra infraestructura productiva, exitosa, regional, y que vean, identifiquen las áreas donde podemos complementarnos en el área de alimentos y poder entonces ir buscando los nichos, los espacios. Hay grupos guatemaltecos que han invertido en República Dominicana con mucho éxito y de ahí venden a Haití. También se puede invertir en Haití y vender en República Dominicana a la inversa, en ciertos sectores. Igualmente con el Caribe inglés. En bebidas, como usted conoce, hay una empresa guatemalteca centroamericana que ha invertido en el Caribe con mucho éxito, en el Caribe inglés. Pero así como hemos hablado de una fortaleza de Guatemala, de los países centroamericanos en el tema de alimentos, también vemos grandes oportunidades en el tema energético. Por ejemplo, Trinidad y Tobago es un excelente productor de petróleo. Mucho de su desarrollo económico está basado en el petróleo e industrias relacionadas. ¿Cómo puede beneficiar eso a Centroamérica y particularmente en el caso de Guatemala, donde tenemos 17 áreas listas para poder explorarse y explotarse para aprovechar el recurso petrolero? Mire, no solo petrolero, sino de gas. Gas natural, también Trinidad y Tobago. Gas natural. Pues mire, es un asunto de buscar las áreas de inversión. Hay que ir a Trinidad y Tobago, traerlos acá. La lógica indica que podrían invertir en la costa caribeña, en las instalaciones de gas, y poder competir con otros servicios que se dan en el país y en la región. Hay que buscar el nivel de acercamiento con Trinidad y Tobago a nivel de jefes de Estado. Yo entiendo que el presidente Otto Pérez Molina ya invitó a la primera ministra de Trinidad y Tobago a venir a Guatemala. Veo a un ministro de Economía muy dinámico, muy claro, darle continuidad a lo que usted en su momento inició. Veo a un canciller y a un equipo en Cancillería también muy involucrados y conscientes del tema. Creo que las condiciones están dadas. ¿Qué trabajo deberían de hacer todas las instituciones de turismo de Centroamérica y el Caribe en conjunto para crear estrategia ideal para la captación de divisas? Mire, hay que sentar a los actores especializados, a los operadores del Caribe con los operadores de Centroamérica, a los cruceros. Es decir, los cruceros es un multidestino. Ellos quieren llevar más latinoamericanos a las islas del Caribe. También están las zonas euro, que no se mencionan, pero son mercados importantes como Martinica y Guadalupe. Son franceses, pero
son zonas euros. Y nosotros hemos terminado de negociar con Europa. Y hay oportunidades también que no hay que verlas de menos como parte del Caribe. Sí hay turismo que llega francés a Martinica y Guadalupe, cómo conectarlos al resto de la región, cómo facilitar la conexión aérea, que es un poco de los centros logísticos y de conectividad. Pero hay que involucrar a los actores especializados, propiciarlo. Guatemala puede ser un lugar de encuentro a nivel de alimentos, a nivel de inversiones, a nivel de turismo. Por eso mencionó el liderazgo. Y el liderazgo es poder facilitar reuniones, y de ahí salen las oportunidades. ¿Qué proyectos tienen para el corto, mediano y largo plazo como estrategia para fortalecer los diferentes sectores de Centroamérica y el Caribe? Miren, primero hay que facilitarle a los empresarios que ellos mismos identifiquen las áreas de interés. Los empresarios son los que conocen sus sectores. Hemos propiciado, y me siento muy orgulloso de que a nivel de las grandes empresas, los que tienen la capacidad, los recursos y la visión y la audacia de tomar decisiones, de poder invertir. Reunimos en octubre del 2010 a los grandes empresarios de Centroamérica y el Caribe, exitosos que ya han invertido. No es que eran potenciales, no, ya inversores, exitosos que demostraron que sí se puede, que los centroamericanos somos socios confiables y que los socios caribeños son confiables para los centroamericanos, al más alto nivel. Eso abrió la compuerta a todo este proceso. Cancillería también. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para todos los actores de la sociedad regional centroamericana y del Caribe para avanzar a un mejor ritmo y aprovechar esas dos fortalezas que han estado alejadas y que ahora cada vez están convergiendo a un punto de encuentro para tener esa fortaleza regional de los 70 millones que usted dice, y ojalá que pronto fuéramos 100? Mire, el SICA tiene que jugar un papel institucional permanente de evaluación de las agendas de la cumbre del año pasado, que se vuelva una agenda institucional verificable, qué se va avanzando, qué es lo que no se va avanzando. Yo estoy dejando la Secretaría General en marzo, próximo mes, pero sí he dado mis ideas, mis sugerencias en base a mi experiencia. El SICA debe ser el que maneje a nivel centroamericano, Guatemala ejercer un liderazgo, proponer a los centroamericanos iniciativas, ser centro de convenciones Caribe-Centroamérica a nivel de diferentes sectores y poder facilitar este tipo de relación birregional desde la perspectiva de Guatemala, pero sin perder de vista el interés centroamericano. El SICA desde el punto de vista político y todos los entes a nivel regional, por ejemplo el COMIECO, SIECA desde el punto de vista económico. Señor secretario, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo en Guatemala. Le deseamos muchos éxitos para concluir su gestión y estoy seguro que su aporte ha sido fructífero, tanto para los estados caribeños como para Centroamérica, y que avancemos en esa integración regional que todos anhelamos. En los últimos 189 años se han realizado distintos intentos de integración regional de Centroamérica y el Caribe. La integración regional representa para los países miembros grandes oportunidades de comercio, nuevas inversiones y programas de cooperación que generen desarrollo económico, social y humano, lo cual permita mejorar la calidad de vida de todas las personas. Unificando objetivos de región, seríamos 33 votos en todas las instancias internacionales para nuestro beneficio, es decir, en Naciones Unidas, en la FAO, en la Organización Mundial del Comercio y otras entidades. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti.